Quiero entonces, teniendo presente que hoy es el Día Misionero, vamos a hablar de el Espíritu Santo y la misión. Para ello vamos a leer unos textos bíblicos, precisamente aquí en los Hechos de los Apóstoles, para que hablemos sobre esto y nos va a ayudar a todos porque todos comprendemos los que hacemos misión y todos los que creen el Evangelio están llamados a hacer misión. Todos, todos. La Biblia dice, si creyeres en tu corazón y confesares con tu boca. O sea, los salvos confiesan a Jesucristo como el Salvador. Entonces dice Hechos capítulo 1, versículo 8, donde el Señor les anuncia a ellos. Les dice, recibiréis poder, dice, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que les ocultó de sus ojos. O sea, estas fueron las últimas palabras de Jesús a la iglesia. Estas son las últimas palabras, o sea, hasta que Él vuelva. Entonces, cuando Él celebró la Santa Cena, Él dijo, cuando hagan esto, háganlo en memoria de mí. Y la muerte del Señor anunciaréis hasta que Él venga. Y luego aquí Él les estaba diciendo, me seréis testigos. O sea, porque cuando el Señor mandó a los discípulos a predicar, no les dijo, vaya y prediquen, sino dijo, me seréis testigos, porque el mensaje es Cristo. Durante la predicación en el ministerio terrenal de Cristo, el evangelio era el anuncio del reino de Dios. O sea, el anuncio era, el reino de Dios se ha acercado. Pero cuando Jesús murió y resucitó, Jesús es el mensaje. Ya ese predicador que había del reino de Dios se transformó en el mensaje. Él es el mensaje. Entonces, cuando usted lee el capítulo 2 de los Hechos de los Apóstoles, cuando ya sucede el gran acontecimiento de lo que Jesús les está diciendo a ellos, entonces dice que llegó ese día, llegó el día de Pentecostés. Todos saben, todos los lectores de la Biblia saben que el día de Pentecostés era una fiesta judía, era una fiesta judía, y los que estaban reunidos eran los judíos para celebrar la fiesta judía. Y los que había allí que no eran judíos eran prosélitos, que se habían hecho judíos para poder asistir al templo y participar de las ceremonias. Entonces dice que estaban todos unánimes juntos, porque aquí hay una necesidad muy grande y en cada creyente, y es de recibir ese poder que cada creyente debe recibir para hacer la misión, porque el Espíritu Santo fue a eso. O sea, el Espíritu Santo no se derramó para que la gente saltara y hablara en lenguas y todo esto solamente. No, el Espíritu Santo vino a hacer la misión. Precisamente la manifestación del hablar en lenguas es la enseñanza de que vino a hacer la misión. Y ese día él mismo hizo la misión por medio de las lenguas. Cuando usted lee estos versículos del 1 hasta el 13,
lo que hizo que la gente preguntara precisamente, ¿qué quiere decir esto? Fue cuando oyeron a la gente que milagrosamente hablaban un idioma que no habían aprendido. Entonces la gente dice, ¿qué quiere decir esto? Entonces Pedro responde, después del versículo 14. Pedro responde y dice, esto es lo dicho por el profeta Joel. En los postreros días dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Esa es la respuesta a la pregunta que ellos hicieron. O sea, que todo el mundo debe conocer el evangelio, por lo menos los países donde lo dejen predicar. Pero el propósito de Dios es que todo el mundo escuche el evangelio y en su propia lengua alabe a Dios, lo reconozca a Dios. O sea, eso fue lo que el Espíritu del Señor enseñó allí ese día. Ahora, ya para el creyente eso tenía un significado. Para el creyente, esa manifestación del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo toma una persona, eso para el creyente tiene un significado. Y es que lo debe comprender. Tenemos mucha gente que dice, hablaron en lenguas, pero se apartaron de la iglesia. No está en la iglesia, no comprendieron lo que pasó. Porque lo que el Señor mandó, el mensaje que nos manda es que Él es un poder transformador. Nadie pudiera hablar un idioma de eso. Nadie lo puede hacer si no se lo aprende. Nadie lo puede hacer. Pero el Espíritu lo hace milagrosamente. Es un milagro que sucede en la mente, donde Dios hace eso en nuestra mente. Y con eso nos manda un mensaje que Él transforma nuestra mentalidad. Entonces, una persona no gana nada si habla en lenguas y no lo entiende. Debe entender que esto tiene dos significados. Uno para mí y otro para realizar la misión. O sea, debo ser transformado. O sea, la obra del Espíritu Santo es transformar mi mentalidad. Entonces, si Cristo llega solamente hasta nuestros sentimientos y nuestras emociones, no pasa nada. Cristo tiene que transformar nuestra mentalidad y esa es la obra del Espíritu Santo. Entonces, en nosotros que somos creyentes, ya Dios ha hecho eso. Ya Dios ha hecho esa transformación. Entonces, aquellos que entendieron permanecen en la iglesia. Hay gente que no entendió y no permanecen. Pero los que entendemos permanecemos en el Señor. O sea, entonces la obra del Espíritu Santo, Él vino fue a transformar, a hacer una transformación. ¿Cuál es la herramienta del Espíritu? Dice que la espada del Espíritu es la palabra. ¿Y cuál es esa palabra? Esa palabra es Dios manifestado en carne. Por eso cuando comienza el escrito a los hebreos dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo en nuestros padres de varias maneras y de varias formas, ahora nos ha hablado por el Hijo. Ya, es que la palabra de Dios se hizo carne y se manifestó entre nosotros. Y Cristo es la palabra de Dios. Cristo es Dios. Entonces, hay que comprender lo que pasa en nosotros. Comprender. ¿Por qué la iglesia permanece a pesar que no se puede reunir? A pesar que todos los hermanos no pueden estar juntos, todos juntos en un solo lugar, sin embargo, cada uno permanece en donde está. Porque la obra es del Espíritu de Dios. La obra es de Él. Y la obra se realiza a través de ese cambio que Dios hace en nuestra mentalidad.
Ya hay un milagro externo que es audible y es perceptible a los que están, y es precisamente ese milagro del hablar en lenguas, pero tiene un significado. La gente no se puede quedar solamente con el papel donde iba el regalo. Hay que mirar el regalo que hay dentro. Entonces, cuando Jesús le dice a sus discípulos, dice, recibiréis poder, poder. El Evangelio de Jesucristo no se puede predicar sin poder, se necesita el poder. ¿Por qué? Porque se enfrenta, o sea, este mensaje vino del cielo y se predica y se enfrenta a las tinieblas de este mundo, a todo lo que se opone. El mundo se opone al Evangelio. O sea, el mundo no le gusta el Evangelio. No podemos esperar que el mundo le guste. Pero aquí en medio de eso, la iglesia permanece porque el poder del Espíritu Santo está en la iglesia, día y noche. Nosotros estamos un rato, pero el Espíritu de Dios está a las 24 horas del día trabajando, trabajando. Entonces, eso, el Espíritu Santo y la misión. Entonces, cuando uno lee, por ejemplo, que algunas personas no entienden, aún creyentes, para qué se recibe el Espíritu Santo, ni por qué se manifestó el Espíritu Santo. Y a los apóstoles le fue dado un encargo muy grande. Les dice, me seréis testigos. Con esas palabras Jesús los comprometió a ellos, a dar su vida por él, a dar la vida por Cristo. Me seréis testigos deben estar dispuestos a que les ocurra, a que les pase lo que también me pasó a mí. O sea, a dar su vida por mí. Y de hecho, los primeros apóstoles y muchos en ese final del primer siglo y los 2 siglos siguientes, y a través de la historia y hasta en nuestro país, personas que dieron la vida por el Evangelio, por predicar y por testificar que Cristo es el Señor. Entonces, me seréis testigos. O sea, no es una cosa superficial de que yo me aprendo estos versículos y los digo y ya, sino que aquí hay un compromiso mucho más profundo. Aquí es hacer la misión. El Espíritu Santo vino a hacer la misión con aquellos que Él llama, con aquellos que están comprometidos, con aquellos que están dispuestos a pagar el precio. Vamos a considerar un versículo que hay en la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo. El capítulo 1, del verso 6, podemos leer el 6 y el 7. Dice la palabra del Señor, dice, por lo cual te aconsejo, le dice Pablo a Timoteo, y le está hablando de hacer la misión, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don que está en ti por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, cuando algunas personas se preguntan y dicen, bueno, ¿qué es lo que yo recibo cuando recibo poder? ¿Qué es lo que yo recibo? Y algunas personas se pueden preguntar eso. No, ya hablen lenguas y ya. No, es que pasa algo muy especial. Dios quiere darnos poder. Y aquí el apóstol le menciona, dice, no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder. O sea, la persona no debe sentir temor,
no debe sentir miedo. O sea, porque el Espíritu le da la iluminación. El Espíritu Santo nos da la convicción, nos da la idoneidad. Y eso es lo que el creyente debe buscar en oración, decir, Señor, yo quiero ese poder, yo quiero esa iluminación, yo quiero esa convicción. O sea, no va a estar hablando en lenguas todo el tiempo, pero le queda a la persona recibe algo que Dios le da y recibe un sentir, recibe un poder, recibe una iluminación, una convicción que ahora le quita el temor y le da ese valor para poder hablar el evangelio. Le da ese valor para poder anunciarlo, le enseña cómo hacerlo. Entonces, de eso era que el Señor les hablaba a los discípulos, decía, recibiréis poder. Porque de otra manera, pues, no se hubiera necesitado que el Espíritu Santo se manifestara. Pero Él se manifestó porque era una necesidad, y es una necesidad de todo creyente, recibir ese poder. Entonces, lo que se aconseja al creyente es pensar en el poder. Pensar en el poder, o sea, tener ese deseo, yo quiero recibir poder, ya el Señor me salvó, ya el Señor me trajo a la iglesia, ya me perdonó, ya me puso aquí, ahora yo necesito poder para que otros se conviertan bien. Entonces, para que cuando el Espíritu de Dios está en la persona se le quita ese temor, no se avergüenza del Evangelio. ¿Verdad? Que el apóstol le dice a Timoteo en el verso 8, dice, por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo, tampoco te avergüences de mí, preso suyo, sino participa en las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Entonces, el Espíritu Santo vino para eso, o sea, y está en la iglesia para eso. Y usted, mi amado hermano, que si usted quiere recibir poder, búsquelo en el Señor, búsquelo, acérquese, pídalo que el Señor le da ese poder a usted, para que usted también sea un testigo del Señor y usted pueda ser una persona que no se avergüence del Evangelio. Porque hay veces las personas se quedan, no le hablan a otros, no evangelizan, no hacen la misión, se quedan como guardando solamente lo que ellos tienen para ellos. Y a lo último le sucede como lo de los talentos. Y entonces dice, no, pues era que tenía solamente uno. Y entonces, y además me dio miedo porque el Señor es muy exigente y tal cosa, y no hizo nada. Entonces después llegaron y le dijeron, bueno, pues si no hizo nada, venga para acá el talento porque lo vamos a dar a otro. Entonces, pero qué bueno que cada creyente, mire, busque ese poder de Dios, que el Señor lo llene con ese poder. Entonces, hay que saber que el Espíritu Santo vino a hacer la misión evangelística. O sea, el Espíritu Santo no está aparte de la salvación de las personas, no, sino que el Espíritu Santo está haciendo esa obra de la salvación. Entonces, ellos estaban llamados. Cuando usted lee, por ejemplo, el capítulo 4, el verso 36, 33 de los Hechos de los Apóstoles, usted ve allí, dice que ellos daban testimonio del Señor y la gracia del Señor era sobre ellos. Dios es el que da esa gracia para que presentemos el Evangelio a la gente. El mundo
el mundo no va a despertar, las personas no van a despertar hasta que el Espíritu Santo no los toque, hasta que el Espíritu Santo no los impacte, no los toque, ellos no van a despertar porque están muertos en delitos y pecados. Entonces el creyente debe saber eso, que hay un poder que se necesita recibir. Entonces, la disponibilidad sola, nosotros a veces tenemos la disponibilidad, pero a pesar que es muy bueno tener la disponibilidad para hacer todo lo que hacemos, no es suficiente. Hay que tener una relación vigente con Dios. Ya ustedes saben que Dios ha dado a la iglesia manifestaciones, unas manifestaciones que se llaman dones del Espíritu, unos oficios que se llaman ministerios dados por el Espíritu Santo. Entonces, el Señor comienza a obrar con los creyentes, manifestaciones, Dios se manifiesta por medio de alguien, sanando a alguien, Dios lo usa para eso. Entonces, lo usa para anunciar, escoge personas para poner oficios. Hay personas que tienen ya oficios designados en la iglesia, son evangelistas, son maestros, son pastores, personas que tienen el sentir de guardar las cosas, los principios de la iglesia, esas personas que hay en la iglesia que son guardadores de esos principios y celosos con esos principios y todo. Son personas que amonestan, son personas que están allí con un rol de profeta que Dios les ha dado. Ellos no están prediciendo cosas, sino vigilantes, como hacían los profetas en el Antiguo Testamento, que vigilaban que las cosas se hicieran en la voluntad del Señor. Todo eso lo tenemos en la iglesia. Entonces, ser testigos del Señor, ser testigos es ser mártires por causa de Cristo. ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el oyente? ¿Cómo obra el Espíritu Santo en el oyente? Cuando el apóstol Juan enseña en el capítulo 16, el verso 8 al 11, allí está escrito cómo obra Dios en la persona para la salvación, para que sea salva la persona. Juan 16, 8 al 11. Ahí tenemos la enseñanza de cuando el Espíritu venga, Él convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y está explicado qué significa convencerlo de pecado. Porque no creen, porque la persona no admite que es pecador. La persona no admite que es pecador. La persona puede llegar hasta confesar y decir, sí, yo he pecado, pero no lo admite delante de Dios. La persona tiene que admitir que es un pecador y que estar en el pecado es estar en riesgo de la condenación y que debe de acercarse a Dios para que sus pecados sean perdonados y pueda huir de la condenación. Entonces, eso es lo que la persona tiene que hacer, acercarse al Señor y lo que hace el Espíritu de Dios es convencerlo, quebrantar su corazón para que él reconozca que es un pecador, porque la gente le gusta. A mí me gusta, dice la gente, me gusta el Evangelio, es que eso es tan bonito, sí, le gusta, pero es que no es que le guste, sino que reconozca que lo necesita para limpiar su vida, porque si no, usted se queda en la puerta como un admirador, pero usted no se decide a seguir al Señor. Entonces, él dice convencerlo de pecado,
de justicia y de juicio. Entonces, ya de ahí en adelante continúa la obra del Espíritu Santo. La salvación de ese de justicia. Entonces ya dice, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. La justificación es una convicción que tiene cada creyente. Cada creyente tiene esa convicción de que ha sido justificado. Y por esa convicción es que permanece, porque él dice, el Señor me transformó a mí, me salvó. Entonces, y también lo convence de juicio, convencerlo de juicio. Usted sabe que la persona tiene temores, los temores del diablo, temores de... No, ya dice que el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Entonces, es tener una seguridad de que el Señor ya nos ha liberado y no vivir en temor, no vivir en temor, porque hay creyentes que viven todavía como en temor, pensando, por ejemplo, pensando que el diablo que los puede destruir. El diablo no lo puede destruir a usted. Tendría que ser que usted se vaya para donde él. Si la persona ya voluntariamente no quiere seguir al Señor y se va para allá, entonces queda en manos de él y allá sí él lo puede destruir. Pero no hay ninguna condenación, ningún problema ni para los que están en Cristo Jesús. Entonces, cuando oremos, cuando siempre tengamos en cuenta que Cristo venció, que Cristo es vencedor. No pensemos de Cristo como un Cristo peleando con el diablo, porque eso no es así. Ni usted mismo peleando con el diablo, no. Usted está en Cristo. Y usted tiene entonces, esa es la vida del creyente, entonces la vida para ser salvo, para que la persona permanezca y persevere hasta el fin, tiene que tener esa convicción de pecado para convertirse, de justicia para poder perseverar y de juicio para poder sobreponerse a todos esos actores que son contrarios, a los que traen dudas a la mente. Les traen dudas y le trae dudas, le recuerda los pecados pasados, le recuerda esto. No, usted tiene que, o hace aparecer como en una situación, por ejemplo, de persecución, esto hace aparecer como si el diablo fuera un gigante tremendo y tuviera mucho poder, y que cuando no es así, no es así, porque Dios es soberano y tiene el control de todo, tiene el control de todas las cosas. Entonces, el creyente debe vivir una vida de seguridad, de que es salvo, que ha sido perdonado, que ha sido justificado y que persevera. Desde ahí es que el creyente debe hacer la misión. Ahora el Espíritu de Dios, ese Espíritu de Dios que obró en la persona para que sea salvo, obra desde la persona para hacer la misión en otras personas. Entonces, por eso es la necesidad del poder. Y hay personas que son santos y son salvos y están ahí, y bueno, y no todos tienen que ser predicadores, porque todos no tienen que ser predicadores, porque
el Señor no dijo, y recibiréis el Espíritu Santo y me seréis predicadores. No, me seréis testigos. Ya, algunos dicen que es para ser predicadores. No, no es solamente para ser predicadores. Es para ser testigos, para poder testificar que Jesucristo es el Señor y testificarlo con lo que sea. Creo que en alguna vez les no sabes en el mundo cómo sean en el futuro y haya creyentes que les toque quedar la vida por no negar al Señor. Entonces, y si eso sucede, hay que estar dispuesto a hacerlo. Hay que estar dispuesto a decirlo porque me seréis testigos. O sea, ustedes les va a pasar lo que me pasó a mí. Y la Biblia dice, si en el árbol verde hicieron eso, es posible que nosotros también nos persigan. En algún momento el diablo se quiera oponer o todo lo que son los estamentos del mundo a que se predique el evangelio. Pero el Espíritu Santo vino para hacer la misión. Ya cuando el Señor recoja la iglesia, se lleve la iglesia, ya es otra cosa. Ya, pero mientras Él está aquí, por eso el interés de que se predique el evangelio, que la gente entienda el evangelio, que a la gente se le hable claro qué es el evangelio. El evangelio es el poder de Dios para salvación. Y el evangelio tiene poder porque Cristo resucitó de entre los muertos. Si Cristo no hubiera resucitado, el evangelio no tenía poder. Pero es que ese es el punto más alto. Nadie puede hacer lo que Cristo hizo. Y con eso quedó, dice en Romanos 1:4. Fue declarado Hijo de Dios con poder por la resurrección de entre los muertos. Entonces, las dos cosas deben pasar en nosotros. Debemos recibir nuestra salvación y también debemos buscar recibir poder de Dios para ser testigos de Él y poder anunciar este evangelio. Entonces quería hablar esto en este día misionero, porque todos somos misioneros, todos estamos llamados a testificar, a anunciar. ¿Hay alguna persona cerca de usted? Hay personas cerca de usted, personas con las que usted tiene contacto, personas con las que usted puede, anúncieles, anúnciele porque la esperanza de ellos es usted. Escríbales, dígales algo, proclámeles que Jesucristo es el Señor y que no hay otra forma, no hay otra forma de salvarse, no hay otra forma de escapar. Yo hablaba con un señor en el día de ayer o de antier y gente muy preocupada que no saben qué hacer y gente que no saben para dónde va. Nosotros por lo menos conocemos la palabra de Dios y sabemos la situación del mundo y tenemos y comprendemos que Dios está teniendo el control de todo, pero la gente que está llena de situaciones adversas y todo, desesperados. Entonces, pienso que por lo menos si no podemos dar dinero a una persona, digámosle que confíe en Dios, que confíe en Jesucristo, que ame a Jesucristo. Entonces pienso que todos somos misioneros, todos estamos llamados a hablar esta palabra a alguien y a testificar y dar ese testimonio con nuestra vida de que Jesucristo nos ha cambiado. Creo que ya ustedes oraron por los misioneros y todo en este día, pero podemos realmente por esas que están oyendo el Evangelio. Y vamos a orar en este momento por las personas que están oyendo el Evangelio, que están escuchando, que el Señor los guíe, que el Señor los oriente, a que ellos puedan convertirse y seguir el camino del Señor. Y a usted, mi amigo que me está escuchando, decídase
en seguir al Señor. Al Señor se sigue por la fe, por la fe. Aquí fe es creer lo que no se ve. Fe es dar un paso donde no hay camino, donde usted no ve con sus ojos físicos un camino, pero dé ese paso a seguir al Señor. Siga al Señor. Tome la decisión, bautícese en el nombre del Señor Jesucristo y siga, porque después que el Señor recoja la iglesia, no sabemos, no podemos decir cuándo será, pero después que el Señor recoja la iglesia, la gente no va a poder oír esta palabra, sobre todo estas naciones que ya han oído el Evangelio. Estas naciones donde se ha predicado el Evangelio ya han oído y ya el Señor los ha responsabilizado a través de la predicación. Creo, mis amados hermanos, que un día especial como este de misión, donde ofrendamos para las misiones y donde nos concientizamos. La misión de la salvación es lo más grande que hay. No hay nada más grande, no hay nada más grande. Así que vamos a orar en el nombre del Señor Jesucristo por todos nuestros amigos que nos escuchan y pedir a Dios que Dios los bendiga, que les abra el entendimiento. Si hay alguno allá en su casa y tiene fe y quiere arrodillarse, arrodíllese allá en su casa. Arrodíllese y pídale perdón al Señor. Entregue su vida al Señor. Tome esa decisión. Hay alguno que ha estado apartado y está oyendo. Arrodíllese allá donde está. Arrodíllese y vamos aquí, la Junta Local, todos los que estamos acá y los hermanos que están en sus casas, vamos a orar al Señor. Un alma vale más que todo el mundo, pero eso lo tiene que reconocer la persona. La persona tiene que reconocer eso. Entonces vamos a orar en el nombre de Jesús por todos. En su caso, invoca al Señor. Si quieres reconciliarte con Dios, hoy reconcíliate con Dios. Oremos, Señor Jesús, te damos gracias esta mañana por esta oportunidad maravillosa, Señor, que tú das a su pueblo, de poder testificar a través de estos medios el poder del Evangelio. Señor, esos amigos, esas personas que están allí en sus hogares, Señor, ponga, Señor, entendimiento en ellos. Ponga, Señor, tu Espíritu Santo, Señor, que su palabra obre en sus vidas y sean transformados y ellos puedan caminar con Cristo, que puedan seguirte, Señor, que puedan tomar esa decisión, que su mente sea liberada de la esclavitud, de la confusión, del error. Señor, en su nombre santo, Señor, hay todo poder para que estas personas sean libres, Señor, y su fe crezca y sean edificados, Señor, en el conocimiento de Dios. Gracias te damos, Señor, y confiamos que su palabra no vuelve vacía. Tú la usas, Señor, para edificar la fe. Amén.